Muy buenas noches, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión continuamos con el desarrollo del Diplomado de Derecho Administrativo. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Giancarlo Vignolo, quien disertará el tema referido a acto administrativo, revisión y ejecución. El doctor Vignolo es asociado senior del Departamento de Derecho Administrativo de Garrigues y profesor universitario de la maestría de Derecho Procesal de la Universidad San Martín de Porres. Es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo con especialización en Regulación de los Servicios Públicos y Gestión de Asociaciones Públicos-Privadas por la Universidad de San. Asimismo, es abogado especialista en Derecho Administrativo, Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Asociaciones Público y Privadas. Además de estar inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, es árbitro de materias relacionadas al derecho público y a las asociaciones públicas y privadas. Estimado doctor, es todo un placer contar con su presencia. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias, Fabián, por la invitación y también a Bill Lawyer. Como ya comentó Fabián, el día de hoy me han invitado a disertar un poco sobre el acto administrativo y en específico la revisión y ejecución del acto administrativo, ¿no? Entonces he preparado unas diapositivas para compartir con ustedes, ¿no? Y vamos a ir en orden, ¿no? Antes de poder entrar al tema específico, ¿no? Lo que es acto administrativo y revisión y ejecución, hay que saber qué es lo que es el acto administrativo, ¿no? ¿Cuál es su concepto? ¿No? Entonces, por eso, lo que les vengo a comentar ahora es justamente eso, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? O finalmente, ¿qué es lo que vamos a revisar? Voy a extender la diapositiva para que creo que se pueda ver un poco mejor. Y bueno, comenzando entonces, el acto administrativo, como ustedes seguro ya lo deben saber, ¿no? Es emitido por una administración pública, ¿no? Y la administración pública actúa de manera heterogénea, es decir, no hay una forma unívoca en la que actúa la administración. La administración te puede sancionar, puede celebrar contratos, ¿no? La administración puede comprar, etcétera, ¿no? Entonces, para todo ello, emite una serie de actos administrativos completamente distintos cada uno entre sí, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, ¿existen elementos en común entre toda esta serie de actos? Pues la respuesta es sí, ¿no? El primer elemento común en todos estos actos que emite la administración pública es justamente su procedencia subjetiva, es decir, quién los emite. Entonces, para poder saber si estamos frente a un acto administrativo, la emisión tiene que darse por una administración pública, ¿no? La administración pública entendida, ¿no? Como esa organización del poder público que actúa con potestad administrativa. Un segundo elemento que nos permite saber si estamos frente a un acto administrativo o no, es que jurídicamente solo es relevante aquello que afecta una realidad jurídica o una situación de los sujetos, ¿no? Entonces, lo relevante y lo que tenemos que verificar es que solo tendrá un interés jurídico y entrará en el concepto de acto administrativo aquello que produzca efectos jurídicos. Y esto, aunque suene medio redundante o tal vez obvio, no es tan así. Justamente la Ley de Procedimiento Administrativo General saca del concepto de acto administrativo a los actos de administración interna, ¿no? Todos aquellos informes internos que se envía a la administración entre sus órganos, no los considera actos administrativos. Y es justamente porque no produce efectos jurídicos en el administrado, ¿no? En el destinatario del acto. Entonces, un segundo elemento para saber si estamos frente a un acto es que esa resolución produzca efectos jurídicos en el administrado. Finalmente, el acto administrativo también debe reflejar el modo de actuar propio de la administración pública, ¿no? Debe ser un acto realizado en ejercicio de una potestad administrativa, con contenido declarativo. Entonces, todo acto administrativo finalmente va a tener un contenido que deriva de la potestad administrativa asignada a la administración, ¿no? Finalmente, el acto, si lo queremos ver de alguna forma, es una declaración de la administración pública. Y justamente ese es el concepto que se adopta en doctrina, ¿no? La doctrina lo que señala es que el acto administrativo finalmente va a ser toda declaración de la administración pública que produce efectos jurídicos en los administrados en el ejercicio de una potestad administrativa.
¿no? Es toda aquella declaración que hace la administración que va a producir efectos en ese destinatario del acto, los administrados, y lo hace a partir de una potestad administrativa que les es asignada por ley, ¿no? Por el Parlamento. Entonces vamos a entrar un poco a una disgregación de este concepto, ¿no? Entonces, el primer requisito, que es el de procedencia de la administración pública, ¿no? Lo primero que hay que entender es que solo la administración pública puede emitir actos administrativos, nadie más, ¿no? Entonces, una primera forma de acercarse a un acto es ver quién lo emite. Entonces, si vemos que atrás de ese acto está la administración pública, tenemos un primer elemento respecto a ello, ¿no? Y esto tampoco es sencillo, ¿no? A veces encontramos entidades privadas que en ciertos momentos actúan como administración pública, ¿no? Un ejemplo claro que, bueno, Indecopi finalmente sancionó fueron los colegios, o el Colegio de Abogados, ¿no? El Colegio de Lima. El Colegio de Abogados, cuando habilita al profesional a poder ejercer la función de abogado, actúa como administración pública habilitante o autoritativa. Entonces, en ese caso está actuando como administración pública y lo que emite finalmente es un acto administrativo. Pero a veces no es tan claro, ¿no? Como podemos ver, uno de buenas a primeras no entendería que el Colegio de Abogados es una administración pública. Y el sustento de cualquiera de estos actos es justamente esa organización del poder público que actúa con potestad administrativa. Este concepto que les había comentado de la doctrina ha sido adoptado legislativamente en nuestra jurisdicción, ¿no? Y el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el DS 04-2019 JUS, justamente adopta este concepto de acto administrativo, el concepto de la doctrina, ¿no? Y lo que dice expresamente el 1.1 es que son actos administrativos las declaraciones de las entidades, ¿no? Que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, ¿no? Entonces adopta este primer elemento, ¿no? El concepto, ¿no? Es una declaración de la entidad. Entonces la procedencia del acto tiene que ser de una administración pública. El segundo elemento, ¿no? Que es ese contenido que va a tener el acto, esa declaración jurídica que va a contener el acto, también está recogida en nuestra legislación. El acto administrativo finalmente, si lo queremos ver de una manera más general, es un acto jurídico, ¿no? Es una declaración que produce efectos jurídicos en el destinatario, ¿no? Y no solamente son declaraciones de voluntad, ¿no? También podrían ser de juicio, ¿no? La administración pública emite informes, ¿no? Y a veces esos informes, o siempre esos informes son declaraciones de juicio, ¿no? Analiza determinada situación y emite una declaración de juicio. Pero también podría ser de conocimiento, ¿no? Un acto administrativo también puede ser una declaración de conocimiento, como por ejemplo las certificaciones, ¿no? O los registros, ¿no? Cuando la administración pública registra o certifica, lo que está haciendo es emitir un acto administrativo de conocimiento, toma conocimiento, ¿no? De eso que el administrador le está declarando, ¿no? Y emite un acto en ese sentido. Y también podría ser de deseo, ¿no? Cuando emite propuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este segundo elemento sobre declaración jurídica también está contenido en nuestra legislación, ¿no? En el artículo 5 del tubo de la LEPAJ, expresamente el legislador señala que el objeto o contenido del acto es aquello que decide, declara o certifica, ¿no? Entonces también está, el legislador ha tomado de la doctrina la definición o el contenido del acto y lo ha hecho ley. Entonces, un acto administrativo puede ser de decisión, puede ser declarativo o certifica. De un punto de vista más genérico, de voluntad, de juicio, conocimiento o deseo. La diferencia entre la declaración de voluntad y las demás declaraciones, y la declaración de voluntad, que es la más común, no son los actos administrativos más comunes, es el carácter negocial, ¿no? Que tiene este primer tipo de acto. ¿Y por qué negocial? Porque las declaraciones de voluntad producen efectos jurídicos queridos, ¿no? Normalmente lo que hace el administrado es solicitar algo
y la administración le responde mediante un acto. Entonces, los efectos de ese acto van a ser queridos por el destinatario, ¿no? Es por eso que tiene una especie de carácter negocial. Mientras que todas las demás declaraciones, conocimiento, juicio o deseo, son actos administrativos cuyos efectos están predeterminados en la ley. Es decir, la ley establece qué es lo que tiene que emitirse luego que el administrado presenta la información, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que existe en estos tipos de declaraciones del acto. Luego, y no menos importante, el tercer elemento es la potestad administrativa. Una administración pública puede emitir actos administrativos justamente porque la ley se lo permite. La administración pública está sujeta o vinculada positivamente a la ley, es decir, solamente puede hacer lo que la ley le permite. Y a partir de esa ley es que el Parlamento o el legislador le asigna cierta potestad a una determinada administración pública, ¿no? Esto lo podemos ver en el numeral 7 del artículo 1 del título preliminar, ¿no? El tubo de la LEPAJ, que señala que se consideran entidades las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. Entonces, nuevamente adopta nuestra ley, este tercer elemento, ¿no? Que ese acto administrativo que proviene de una administración pública tiene que tener como fundamento o base una potestad administrativa previa asignada a esta administración, ¿no? Esa potestad administrativa es una parte del poder público que el ordenamiento jurídico, que las leyes le asignan a la administración, ¿no? Y que al juridificarse se denominan potestad, ¿no? Y está sometida a esta potestad plenamente a la ley, ¿no? Santi Romano, que es un jurista italiano, lo que dice es que la potestad a secas, no necesariamente la potestad administrativa, sino la potestad en general, es la capacidad de producir unilateralmente un cambio en la esfera jurídica de los administrados, o del destinatario, en este caso de los administrados, creando, modificando o extinguiendo derechos y deberes, aún sin el consentimiento de los afectados, y reduciendo o ampliando las posibilidades de acción. Eso es una potestad administrativa, ¿no? Esa capacidad que tiene la administración de producir unilateralmente cambios en la esfera jurídica del administrado, creándole, modificándole o incluso extinguiendo deberes y derechos. Sin su consentimiento, no podría incluso, por ejemplo, y es lo que vamos a ver más adelante, ejecutar coactivamente el acto que ha emitido, ¿no? Sin el consentimiento, obviamente, del destinatario. O también puede reducir o ampliar las posibilidades de acción del administrado. A través de la potestad administrativa se puede imponer algo, un deber, una obligación de dar, hacer o no hacer, ¿no? O también se puede enriquecer la esfera jurídica del administrado, ¿no? Por ejemplo, las ayudas públicas. Cuando el Estado peruano, a través del programa Juntos, por ejemplo, otorga un monto dinerario a una persona, lo que está haciendo justamente es enriquecerla, ¿no? Enriquecer su esfera jurídica, ¿no? Y eso lo puede hacer porque esa administración en específico, que en este caso sería el MIS, Ministerio de Inclusión Social, tiene esa potestad previamente asignada por la ley. Las potestades, ¿no? Y como ya les había comentado, son otorgadas por el ordenamiento jurídico, son poderes derivados, ¿no? Del poder público, ¿no? Y estas potestades son inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. Esto lo podemos ver del artículo 72 del tubo de la LEPAJ. Y al ser un acto administrativo, ¿no? La expresión de una potestad administrativa, solo es posible que ese acto administrativo sea unilateral. El acto administrativo por naturaleza es unilateral, ¿no? A pesar de que la administración recibe una solicitud del administrado, documentación, etc. Finalmente el acto que va a tomar y el acto que va a emitir es siempre unilateral, sale solamente de la administración, ¿no? Y esta unilateralidad no se pierde, ¿no? Incluso con la colaboración de otras administraciones, por ejemplo, para poder emitir ese acto. Además, y es justamente el tema del día de hoy, este acto, ¿no?
a partir de la autotutela que tiene la administración pública, es ejecutivo, ¿no? Y por ende, los efectos del acto que emite la administración pueden ser exigidos directamente por la administración sin necesidad de reconocimiento judicial. Y también podría tener efectos ejecutorios, ¿no? Que es justamente la potestad que tiene la administración de ejecutar forzosamente el acto en contra incluso de la voluntad del administrado, ¿no? Además, por definición, todo acto administrativo tiene presunción juris tantum de legalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la legalidad de un acto que emite una administración pública admite prueba en contrario. Es por eso que puede impugnarse en sede administrativa y finalmente poder llevarse a que un juez, en un proceso contencioso administrativo, pueda verificar si ese acto cumplió o no cumplió con la legalidad. A partir de esto que les comento, ¿no? de qué es el acto administrativo, cuáles son sus elementos, creo que es importante saber qué no es acto administrativo, ¿no? O sea, que no entra dentro de este cajón de acto administrativo. Entonces, lo primero que no forma parte del acto administrativo son las actuaciones de los sujetos privados, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que los sujetos privados en principio no pueden dictar actos administrativos, ¿no? Esto, por ejemplo, una petición, ¿no? El administrado presenta una petición a la administración, ¿no? Esa petición no puede considerarse un acto administrativo, es una actuación, en este caso del administrado, ¿no? Y solamente el privado podría emitir actos administrativos con una previa habilitación legal, ¿no? A través de delegación de potestad, ¿no? Un ejemplo es justamente el ejemplo que ya les coloqué, ¿no? Del Colegio de Abogados, ¿no? Que tiene una delegación a través de una habilitación legal, ¿no? Que actúa como administración pública, ¿no? Solo en ese supuesto podría emitir actos administrativos. Pero si eso no ocurre, toda actuación del sujeto privado no puede considerarse acto administrativo. Un segundo supuesto que no se considera acto administrativo son las actuaciones materiales de la administración, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? El acto material de la administración es justamente esa conducta que tiene la administración, ¿no? A partir de un acto previo habilitante. Y les pongo un ejemplo, ¿no? El acto de supervisión, la actuación de supervisión o fiscalización, ¿no? Cuando la administración envía a sus fiscalizadores, ¿no? Y los fiscalizadores inician o realizan la actividad de fiscalización, o sea, recabar documentos, investigar, preguntar, etcétera. Toda esa actuación que hace la administración durante la supervisión no se consideran actos administrativos o una serie de actos administrativos. Es simplemente actuación material de la administración. O por otro ejemplo, ¿no? Cuando el policía dirige el tránsito, ¿no? Cuando un agente policial dirige el tránsito, las pitadas que hace o las formas en las que dirige el tránsito tampoco se consideran actos administrativos, ¿no? Es actuación material de la administración, ¿no? Esto ha sido recogido por nuestra legislación, ¿no? El numeral 1.2 del artículo 1 del TUDORA-LEPAJ señala que no son actos administrativos los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Aunque sí es cierto, como ya les había comentado, que el acto material siempre tiene que tener un soporte jurídico previo, ¿no? Si no, la administración estaría actuando en una vía de hecho, estaría actuando sin un sustento previo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? En el mismo ejemplo de la supervisión. Los fiscalizadores no es que un día se levantan y van a fiscalizar un determinado establecimiento, sino que tiene que haber un acto autoritativo previo que les autorice a estos fiscalizadores ir en tal fecha, en tal momento, en tal hora a ese lugar, ¿no? Y obviamente con una fundamentación debida. Entonces, la actuación material de la administración tampoco se consideran actos administrativos. Aunque la administración, aunque esta actividad material sí pueda desembocar en un acto administrativo. De hecho, el acta, nuevamente en el mismo ejemplo, el acta de inspección, que se levanta luego de hacer toda la actividad material, esa sí se considera un acto administrativo, ¿no?
pero toda la actuación previa para llegar a esa acta no. Entonces hay que diferenciar justamente en lo que es un acto material y un acto administrativo, ¿no? Aunque también esta es otra excepción de la excepción. Existen comportamientos materiales que llevan implícita una declaración de la administración, ¿no? Y esto es lo que se consideran los actos administrativos tácitos o implícitos, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando uno envía un documento a la administración o presenta un documento a la administración, ¿no? Y éste le pone un sello de recepción. Y es un procedimiento de aprobación automática, ¿no? Supongamos. En ese caso, el sello que coloca mesa de partes es en sí un acto, ¿no? Es un acto implícito o tácito, ¿no? Porque se considera que desde ahí está aprobado esa solicitud que está presentando el administrado. Pero en principio la regla general es justamente que la actuación material de la administración no se considera un acto administrativo. Y un tercer supuesto que tampoco se considera acto administrativo es la actuación privada de la administración. ¿Y esto cuándo se da? Cuando la administración actúa justamente como una entidad privada, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando una administración pública arrienda, ¿no? un inmueble, ¿no? Para colocar un establecimiento o un local de su entidad, ¿no? En ese caso puede utilizar el Código Civil, ¿no? Y de hecho lo hace. O también, por ejemplo, cuando el Poder Judicial y su órgano administrativo comienza a buscar locales, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si bien tiene un núcleo irreductible de derechos administrativos, que es toda la elaboración previa, ¿no? De esa contratación, ya la relación jurídica entre la administración y el arrendador puede ser de derecho privado, ¿no? Y de hecho lo es, ¿no? Entonces, en ese caso, esa actuación privada de la administración, o en esa actuación privada de la administración tampoco hay actos administrativos. Entonces, esto vendría a ser el concepto, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por acto administrativo? ¿Cuáles son sus elementos? ¿No? ¿Y qué supuestos están excluidos de este concepto? Otro tema que me pareció también importante comentarles es qué clases de actos administrativos hay, ¿no? Para luego ya poder entrar al tema en sí, ¿no? Los actos administrativos se pueden clasificar de muchas formas, ¿no? La primera de ellas es en razón del sujeto, y en este caso el sujeto activo, es decir, quién los emite. El acto administrativo, desde el punto de vista del sujeto activo, puede ser simple o complejo. ¿No? Y un acto administrativo simple es cuando en su formulación y emisión solamente interviene un órgano administrativo. Estos a su vez también podrían ser individuales o colegiados. Si ese órgano administrativo es unipersonal, es un acto administrativo individual. Y si es un órgano colegiado, es decir, formado por una multiplicidad de personas, un tribunal, por ejemplo, en ese caso estaríamos hablando de un acto administrativo simple pero colegiado, ¿no? O también podría ser un acto administrativo complejo, ¿no? Y este acto administrativo complejo es cuando interviene ya no un solo órgano administrativo, sino más de uno, ¿no? Esto es expresión o utilización de competencias conjuntas. Un ejemplo, cuando se emite un decreto supremo, ¿no? Donde intervienen varios ministerios. En ese caso estaríamos hablando de un acto complejo. Y esto desde el punto de vista del sujeto activo. Desde el punto de vista del sujeto pasivo, es decir, del administrado, de quien recibe los efectos del acto, el acto podría ser externo o interno, ¿no? Es externo, o dentro de los actos administrativos externos tenemos los actos singulares, ¿no? Aquellos que se dirigen a un solo administrado. Plurales, cuando el acto se dirige a varios administrados. Y generales, o con efectos generales, es cuando se dirige a una pluralidad indeterminada de sujetos. La diferencia está en el tipo de notificación de cada acto. Un acto singular va a tener una forma de notificación que normalmente es la personal, aunque ahora con el tema de la pandemia obviamente esto ha cambiado, ¿no? A través de la utilización de medios informáticos. Lo mismo ocurre con el tema de actos administrativos plurales o generales, ¿no? También
actos externos pueden ser a solicitud o instancia de parte o necesitado de previa aceptación. Por ejemplo, un ejemplo de acto externo a solicitud de parte o necesitado de previa aceptación son los nombramientos de funcionarios. Cuando la administración nombra un funcionario, este funcionario tiene que aceptar y hacerse del cargo. Entonces, ahí es un acto administrativo que necesita justamente esta previa aceptación. O también pueden ser actos externos, es decir, dirigidos a un administrado, pero de oficio, ¿no? Por ejemplo, las sanciones, que es el ejemplo típico, ¿no? En el caso de los actos internos, ¿no? Pueden ser estos actos de organización, de mando, de dirección o preparatorios de actos definitivos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos elaborando las bases de un concurso, ¿no? Todos esos actos previos preparatorios se consideran actos internos. En razón del objeto, los actos también pueden ser, en razón del objeto en sí, es decir, lo que contiene el acto. Puede ser un acto de contenido material y las clases van a ser innumerables, en realidad va a depender de la materia. Puede ser un acto administrativo relacionado a minas, al medio ambiente, educación, etcétera, no va a depender de su contenido, o por el objeto, ¿no? Y por el contenido, y esto creo que es un tema bien importante, un acto administrativo puede ser por el contenido puede ser un acto normativo o reglamentario, y un acto no normativo, que es la mayor cantidad de actos administrativos que existen. Además, podrían ser decisiones, es decir, expresiones de declaraciones de voluntad productoras de efectos ampliatorios o restrictivos de la esfera del administrado, o meras declaraciones, ¿no? Declaraciones de juicio, conocimiento, deseo, los ejemplos que ya les había comentado, ¿no? Los informes o las propuestas, etcétera, ¿no? Por relación con el contenido de legalidad, y eso también es un nombre que seguro han escuchado, pueden haber actos administrativos reglados o actos administrativos discrecionales. Los reglados, como su mismo nombre lo dice, son actos cuyos efectos, elaboración y respuesta están completamente determinados en la ley, están reglados, ¿no? En cambio, los discrecionales, la administración puede tomar una decisión, ¿no? Entre dos o más posibilidades posibles, o probabilidades posibles, ¿no? El ejemplo clásico del acto discrecional es la determinación de la ruta de una carretera, ¿no? La administración tiene un punto A y un punto B para llegar, y la carretera puede pasar en forma de triángulo, hacia arriba, hacia abajo, o puede ser en línea recta, etc. Eso es un acto discrecional, ¿no? La administración usa su discreción para emitir ese acto. Obviamente esa discreción no es arbitrariedad, tiene que estar completamente fundamentada, en el caso de la carretera, en temas completamente técnicos, ¿no? ¿Por qué en línea recta o por qué hacia arriba y hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿no? También por relación al procedimiento, los actos pueden ser definitivos o actos de trámite, ¿no? El acto definitivo es justamente la resolución final, por ejemplo, en un sancionador, la resolución que impone la sanción. Ese es un acto definitivo, ha terminado luego de llevar a cabo el procedimiento. En cambio, el acto de trámite, como su mismo nombre lo dice, es ese acto intermedio, ¿no? Ese acto de impulso para finalmente terminar en un acto definitivo. Por la forma de su exteriorización, perdón, también pueden ser expresos, tácitos y presuntos. Expresos es aquellos actos escritos, que es lo más usual, aunque también podrían ser verbales, ¿no? Y mímicos, ¿no? Los verbales es, por ejemplo, una orden, en el caso de un jefe o un superior jerárquico a otro órgano, podría darle una orden verbal y en sentido estricto podría ser un acto también. Los actos tácitos son actuaciones materiales, pero que contienen una declaración implícita, ¿no? Es lo que les comentaba, los actos de aprobación automática, ¿no? Cuando se coloca el sello, en ese caso el mismo sello tiene implícito una declaración, ¿no? Que se acepta. Y los actos presuntos, ¿no? Son aquellos que producen o que se producen porque la ley los prevé mediante una ficción jurídica, ¿no?
Este es el claro ejemplo del silencio administrativo, ¿no? El silencio administrativo positivo, en este caso, es una ficción jurídica creada por ley, pero que produce efectos jurídicos. Es como si la administración te dijera que sí, como si se hubiera aprobado esa solicitud que has presentado, ¿no? Entonces, ese es un acto administrativo presunto, el silencio administrativo positivo, ¿no? En cambio, el negativo no, ¿no? El negativo, el silencio administrativo negativo no produce un acto porque simplemente te abre la posibilidad de poder impugnar, ¿no? Es el remedio que da en otros casos la ley. Por razón de los efectos objetivos, pueden ser también inimpugnables, actos administrativos inimpugnables o actos administrativos impugnables. Impugnables son la mayoría, ¿no? Por ejemplo, los actos firmes o consentidos, ¿no? Y inimpugnables normalmente son los actos de trámite, ¿no? Siempre que no produzcan indefensión en el administrado. Perdón, este se duplicó. Por último, por la relevancia también podrían ser actos definitivos, actos que causan estado y actos firmes y discrecionales. Los definitivos que ya los hemos visto es el acto final, ¿no? Luego de terminar un procedimiento, es el acto último de ese procedimiento, el último de la cadena. Contiene en sí la decisión motivada de la administración. Y este acto es el acto eficaz, ¿no? Es el que finalmente la administración va a poder ejecutarlo, ¿no? En caso el administrado no quiera cumplirlo. Además puede ser recurrido, no puede ser completamente impugnado. El acto de causa estado es el que agota la vía administrativa. Luego de transitar por todo el procedimiento, supongamos de que no tuvimos una respuesta favorable en primera instancia, se impugna, llegamos a segunda instancia, ese acto que emite la segunda instancia es un acto que agota la vía administrativa. Salvo que haya revisión, ¿no? Que ahora ya no es lo común, pero en principio con 2 vías se agota la vía administrativa, ¿no? Y una vez que se agota la vía administrativa, se puede recurrir ese acto ante el Poder Judicial. El acto firme, a diferencia del que causa estado, es el acto que ya no puede recurrirse. Es el acto que no se puede recurrir ni en vía administrativa ni en vía judicial. ¿Por qué? O porque bien pasaron los plazos, ¿no? Para poder impugnarlo, porque el administrado se desistió, por ejemplo, del recurso o de la demanda que presentó, o porque finalmente salió una sentencia, supongamos que llamamos al contencioso, desfavorable, o favorable también podría ser. Entonces, en ese caso, el acto que es materia de esa impugnación se considera firme. Y el discrecional, que es el que ya vimos, es aquel en el que la administración puede decidir, ¿no? A partir de, obviamente, de toda una fundamentación entre una o más opciones. Y finalmente toma esa decisión. A partir de ello, ¿no? Y esta es toda la parte introductoria que quería darles para poder luego entrar al tema en sentido estricto, vamos a ver justamente ese acto, esa declaración de voluntad de la administración, ¿no? Cómo es posible que pueda ser recurrida. Y es así como entramos a la revisión del acto administrativo. Nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad, ¿no? Que los administrados puedan impugnar administrativamente un acto administrativo o también en vía judicial. La vía administrativa es obligatoria, ¿no? Para poder acudir a la vía judicial, salvo, ¿no? Que estemos en una excepción contenida en el tubo de la ley del proceso contencioso administrativo, ¿no? Por ejemplo, que el acto haya sido emitido por una instancia única, ¿no? Entonces ahí el proceso o el recurso de reconsideración que cabría ya no es obligatorio, sino es potestativo. Y si no lo hacemos, podríamos ir directamente al contencioso administrativo. Pero en principio la regla es que para poder ir al contencioso o a la vía judicial hay que agotar previamente la vía administrativa, ¿no? La finalidad del recurso administrativo, es impugnar el acto, ese acto preexistente, ¿no? Que en principio, de acuerdo al administrado, sería contrario al ordenamiento jurídico. Esos recursos tienen un carácter universal, ¿no? Pues pueden ser opuestos en principio contra todo tipo de actos administrativos, ¿no? Además,
la posibilidad de plantear recursos es una garantía para los administrados, ¿no? Pero al mismo tiempo es una limitación para el administrado. ¿Por qué? Porque se pueden interponer ante la administración pública en vía administrativa, pero es la misma administración quien resuelve, ¿no? O sea, si bien es una garantía, también le genera una limitación, porque en este caso la propia administración que emitió el acto es juez y parte, ¿no? Aunque cierto es que no lo ve el mismo órgano, ¿no? El mismo órgano que lo emitió. Si, por ejemplo, estamos en una apelación, ese recurso de apelación no lo va a ver el mismo órgano, sino otro. Pero es otro órgano dentro de la propia administración. Por lo anterior, es decir, por esto que el recurso, que además es una garantía y es una limitación por lo que les comento del ser juez y parte de la administración no tiene en sentido estricto jurisdicción, es decir, no tiene poderes jurisdiccionales o potestades jurisdiccionales como si lo tiene un juez, ¿no? Sino que tiene, y se denomina así, potestades cuasi jurisdiccionales. O sea, no tiene una verdadera jurisdicción, porque no tiene neutralidad ni independencia, ¿no? Este órgano resolutor, ¿no? A diferencia del Poder Judicial, que es otro órgano, tiene independencia y es completamente neutral, ¿no? El recurso administrativo, ¿no? Además tiene que llevarse a cabo dentro de un procedimiento administrativo a instancia de parte, debiendo la administración dar una respuesta, ¿no? A ese recurso. Los recursos son una garantía del administrado, como ya les había comentado, pero también un privilegio, ¿no? Porque finalmente la administración va a recibir esos argumentos y poder emitir una respuesta a partir de ellos. Entonces, habiendo visto eso, ¿no? Vamos a ver qué clase de recursos existen, o qué clase de recursos tiene a la mano el administrado, ¿no? Para poder impugnar un acto. El primero de ellos es el recurso de reconsideración, ¿no? Un segundo tipo de recurso es el de apelación. Y finalmente, un recurso de revisión que en realidad ya está casi en desuso, ¿no? Muy pocas administraciones lo tienen, ¿no? Y se considera en realidad con carácter excepcional. Pero lo nombro porque está aún en nuestra legislación, ¿no? Lo más comunes son los dos primeros, ¿no? Reconsideración y apelación. ¿Qué actos son impugnables, no? A partir de estos tres tipos de recursos que existen, ¿qué actos son impugnables? De acuerdo al artículo 217 del actual TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, son impugnables aquellos actos definitivos que ponen fin a la instancia, ¿no? Es lo que ya hemos visto como clasificación, ¿no? Ese acto último del procedimiento administrativo, el que tiene la decisión motivada y que pone fin a la instancia, ese puede ser impugnado. Y también los actos de trámite, siempre que se determine la imposibilidad o que determine la imposibilidad de continuar con el procedimiento o que produzcan indefensión. Es decir, en ese segundo tipo de actos, esos actos internos, los actos de impulso que se dan dentro del procedimiento, van a poder ser impugnados solo cuando impidan continuar con el procedimiento o cuando produzcan indefensión al administrado, ¿no? Solamente en esos dos supuestos. La contradicción, es decir, la impugnación del resto de actos administrativos de trámite o de actos de trámite, deberá alegarse, ¿no? En el acto que pone fin al procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos encontramos con un acto de trámite que no impide la continuidad del procedimiento y que tampoco ha puesto en indefensión al administrado, pero sí consideramos de que afecta la legalidad, que no cumple con determinada norma, se puede impugnar, pero no solo, sino que tiene que impugnarse como parte de la impugnación del acto definitivo, ¿no? O sea, el recurso tiene que plantearse de esa manera. Algunos autores, ¿no?, señalan que los actos administrativos normativos, ¿no?, como los reglamentos, son impugnables también por esta vía, ¿no?, por la vía administrativa. Otros consideran de que no, solamente podrían hacerse a través de la acción popular, que está en el artículo
200.5, el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución Política, ¿no? Desde mi perspectiva, yo considero de que la vía idónea, ¿no?, para poder impugnar los reglamentos, a pesar de que son actos administrativos normativos, ¿no?, que es la clasificación que hemos visto antes, es la acción popular. La acción popular es la vía idónea para poder impugnarlos, ¿no? Y no deberíamos ir por la vía administrativa, que esa solamente debería ser para los actos administrativos no normativos, ¿no?, que son la mayor cantidad de actos. Entonces, esos serían los actos impugnables, ¿no?, los que el administrado podría cuestionar, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. ¿Qué autoridad resuelve, ¿no?, a partir de estos recursos que se plantean? Se interpone el recurso ante la misma autoridad que emitió el acto, ¿no? Y esta misma entidad o esta misma autoridad lo resuelve en el caso del recurso de reconsideración. El superior jerárquico de este órgano, cuando estemos hablando de un recurso de apelación, o un superior jerárquico de alcance nacional, cuando estemos hablando de un recurso de revisión, ¿no? Entonces, la autoridad que va a resolver cada recurso van a ser autoridades distintas. Si estamos ante un recurso de reconsideración, va a ser la misma autoridad que recibe nuestro recurso y la misma que emitió el acto. Si estamos hablando de un recurso de apelación, se interpone ante la autoridad que emitió el acto, pero lo va a resolver el superior jerárquico de esto, ¿no? Y si hablamos de un recurso de revisión, también se interpone ante el que emitió el acto, al órgano que emitió el acto, y lo va a resolver un superior jerárquico, pero de alcance nacional, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa en Indecopi, ¿no?, que es con los órganos de procedimiento sumarísimo. En última instancia podría llegar a un recurso de revisión con relación a la autoridad de alcance nacional. El recurrente, ¿no? ¿Quién va a ser el recurrente o la persona que va a recurrir un acto? O mejor dicho, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede recurrir, ¿no? Lo que señalan los artículos 120, ¿no?, y 217.1 del TUO de la LEPAC es que puede recurrir un acto, ¿no?, aquel que, poseyendo capacidad jurídica, ¿no?, es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo que se ve afectado por el acto, ¿no? Entonces puede recurrir este acto administrativo la persona o el administrado que tenga un derecho o un interés legítimo que considere afectado con la emisión de este acto, ¿no? Incluso podría ser un tercero, ¿no?, un tercero administrado que tenga un interés legítimo, ¿no?, y obviamente considere que ese acto se emitió de manera ilegal, supongamos, o sin cumplir determinados requisitos, ¿no? En ese caso podría esta persona ser recurrente también. ¿Qué formas tienen que tener los recursos? ¿No? Los recursos tienen que seguir las formas con la elaboración del recurso, ¿no?, reconsideración, apelación, etc. Tienen que seguir las formas generales. El recurso es por escrito, o debe presentarse por escrito, ¿no?, además de colocar la dirección del administrado, su nombre, DNI, etc., ¿no? Se deben seguir con los requisitos del artículo 124 y del 221 del texto único ordenado de la LEPAG, ¿no? Además, el artículo 223 del TUO de la LEPAG señala que en caso el administrado se equivoque o tenga un error en la calificación, eso no impide que el recurso se tramite, ¿no?, porque justamente acá lo que aplica es el principio de informalismo, ¿no? Debe procurarse el fin del recurso más que la forma. Entonces la administración tiene que recibirlo, y así el administrado se haya equivocado en la calificación, la administración tiene que calificarlo correctamente, ¿no?, y derivarlo, si es una reconsideración, en el mismo órgano, o si no, impulsarlo y que vea el superior jerárquico, en caso se califique como de apelación, ¿no? ¿Cuáles son los plazos, ¿no? ¿En qué plazos un administrado con interés legítimo, con un derecho subjetivo que ve afectado, puede interponer un recurso de apelación, de reconsideración o de revisión? En principio hay que tener en cuenta que los plazos para interponer los recursos son plazos de caducidad.
¿Esto qué quiere decir? Que es un plazo que nace para morir. No admite interrupción, ¿no? Ni tampoco suspensión, ¿no? Si el recurso no se interpone dentro de ese plazo establecido, se cierra la posibilidad, se pierde la posibilidad de poder hacerlo a posteriori, ¿no? Y el segundo efecto que se genera, creo que es el más importante, es que al haberse pasado el plazo para interponer un recurso, el acto administrativo que no se impugnó finalmente queda firme, ¿no? Queda consentido y firme. ¿Esto qué quiere decir? Como ya lo hemos visto, que ya no va a poder impugnarse ni en sede administrativa ni en sede judicial. En definitiva, lo que se hace es, se pierde la acción y también se pierde el derecho. El principal efecto de un recurso o de la interposición y presentación de un recurso es que interrumpe el proceso de adquisición de firmeza del acto, ¿no? O sea, cuando un administrado interpone un recurso de apelación o de reconsideración dentro del plazo, obviamente, lo que está haciendo es interrumpir la adquisición de firmeza del acto recurrido. ¿Y cuál es este plazo? Nuestra tuvo la LEPAJ, el artículo 218.2, establece un plazo general, ¿no? Y este plazo general señala que son 15 días hábiles para la interposición del recurso, o sea, reconsideración, apelación, etc. Y la administración tiene 30 días hábiles para poder resolverlo, ¿no? Esto, como le digo, está en el 218.2 del tubo de LEPAJ. Esos 15 días hábiles, ese es el plazo de caducidad, ¿no? Para poder interponer el recurso. Si no lo hacemos dentro de ese plazo, el acto administrativo adquiere firmeza. Entonces, habiendo visto toda esa parte general del tema recursivo, ahora vamos a ver recurso por recurso, un poco en realidad de cada uno de los recursos. El recurso, o el primer tipo de recurso, es el recurso de reconsideración. Este recurso se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto que estamos recurriendo, ¿no? Y este mismo órgano recibe el recurso y lo resuelve, además, ¿no? La regulación de este recurso de reconsideración está en el artículo 219 del tubo de LEPAJ y señala que como regla general, en principio, solamente se admite si es que se presenta prueba nueva, ¿no? ¿Qué se considera prueba nueva, no? Ese es aquel documento que no estuvo dentro del procedimiento o que no se presentó dentro del procedimiento y que ahora se presenta obviamente con el recurso, perdón, que permite cambiar la decisión, en este caso, del órgano que emitió el acto. Entonces, esa es la regla general, ¿no? Cada vez que tengamos la intención de presentar un recurso de reconsideración, tenemos que juntarle prueba nueva. Pero hay una excepción. La excepción es que el acto sea emitido por un órgano que es instancia única. Un ejemplo, ¿no? SUNEDO, ¿no? SUNEDO, cuando sanciona, lo hace a través de una resolución de consejo directivo, que es un órgano colegiado pero único, ¿no? Por encima del consejo directivo no hay ningún superior jerárquico. Entonces, acá estamos hablando de un órgano de instancia única. Y al ser un órgano de instancia única, si el administrado considera que la resolución emitida por ese consejo directivo no se adecua a la ley, lo que puede hacer es presentar un recurso de reconsideración sin necesidad de juntar prueba, ¿no? Es un recurso de reconsideración a secas. O, como ya les había comentado, puede también llevar el acto directamente a una acción contenciosa administrativa, ¿no? Al ser instancia única. Con relación a los silencios, ¿no? Esos están regulados en el artículo 199.6 de la LEPAJ, ¿no? La regla general es que en principio un recurso está sometido a silencio negativo y, perdón, si es que una administración no responde, ¿no? Está sometido a silencio negativo, y si en segunda instancia esto ocurre nuevamente, es decir, no vuelve a responder, ahí recién aplicaría silencio positivo, ¿no? Esos son los silencios que aplican en la etapa recursiva. En el caso específico del recurso de reconsideración, este recurso tiene carácter opcional, que es lo que ya les había dicho.
Es decir, no es obligatorio, no es que primero tengo que presentar un recurso de reconsideración para luego recién poder presentar un recurso de apelación y para luego recién presentar una acción contenciosa. No, podría presentar mi recurso de apelación de frente y luego la contenciosa, ¿no? O si es instancia única, podría irme de frente a una acción contenciosa administrativa. Su no interposición no impide impugnar el acto en apelación primero, agotamos la vía administrativa y luego en la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? La resolución que se emite de un recurso de reconsideración agota la vía administrativa, ¿no? Cuando se plantea frente a actos que por sí mismo agotan la vía, ¿no? Como ya les había comentado, ¿no? Si el órgano emisor carece de superior jerárquico de instancia única. Entonces, en ese caso, si es que hemos presentado un recurso de reconsideración y ese órgano instancia única emite su resolución, entonces consideramos con eso agotada la vía administrativa. Entonces, es el primer tipo de recurso, el recurso de reconsideración, ¿no? Una forma de revisar el acto administrativo. El segundo tipo de recurso o de revisión es el recurso de apelación. El recurso de apelación se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto, ¿no? Nuevamente, y similar a lo que ocurre con el recurso de reconsideración. Pero la diferencia es que en este caso, el órgano que emitió el acto eleva todo el expediente al superior jerárquico, ¿no? Y va a ser el superior jerárquico el que finalmente resuelva el recurso de apelación, ¿no? Este recurso está regulado en el artículo 220 del Todo del EPAG, y lo que señala es que este recurso elaborado por el administrado debe sustentarse en diferentes interpretaciones de las pruebas producidas o en cuestiones de puro derecho, ¿no? No es necesario presentar pruebas nuevas. Lo que hacemos normalmente en los recursos de apelación es presentar una interpretación jurídica distinta, ¿no? De la que adoptó, por ejemplo, la administración o el órgano emisor, ¿no? O, en todo caso, también se pueden presentar pruebas para hacerle cambiar de opinión a la administración, si es que, por ejemplo, nos encontramos en un procedimiento administrativo sancionado, ¿no? Los silencios es lo mismo, en el mismo artículo que les comenté, el 199.6 del Todo del EPAG. Y una vez que se resuelva este recurso de apelación, significará el agotamiento de la vía administrativa. Y a partir de esta resolución que se emite del recurso de apelación, si el administrado no está de acuerdo, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, al Poder Judicial. Finalmente, tenemos un recurso ya muy poco usado, no ha caído casi en completo desuso, ¿no? Que es el recurso de revisión, ¿no? El recurso de revisión es un recurso jerárquico y extraordinario, ¿no? Regulado por leyes especiales normalmente, aunque en la LEPAG se ha hecho una regulación general, ¿no? Solo procede si ninguna instancia anterior tiene carácter nacional. Se presenta, al igual que los otros dos recursos, ante el mismo órgano que emitió la resolución recurrida, pero quien va a resolver es este órgano, este superior jerárquico, pero que tiene alcance nacional. La determinación de este superior jerárquico con alcance nacional va a depender de cada entidad, ¿no? Y de sus normas internas, obviamente. Como les comento, es un recurso ya casi en desuso, ¿no? Pero la pregunta que creo que es importante hacerse es si tiene beneficios, ¿no? De alguna forma, este tercer tipo de recurso. Y en buena cuenta, si tiene ciertos beneficios, no tiene un ahorro de tiempo. Es decir, normalmente la administración resuelve en menor tiempo que el Poder Judicial. Y lo segundo es que es gratuito, ¿no? Salvo por las tasas que se pueden establecer, en general es gratuito, ¿no? Por lo tanto, hay también un ahorro de tiempo y de dinero. Sin embargo, como ya les había comentado antes, no se cumple con la neutralidad y la independencia, porque es la propia administración, nuevamente, que otro órgano superior jerárquico de alcance nacional quien resuelve. Es por eso que, tal vez poniéndolos en
entre pros y contras, no resulte tan beneficioso, ¿no? Sino sería mejor que que el administrado pueda acudir sin mayor demora a la jurisdicción contenciosa. Entonces, ¿qué es lo que viene? Es justamente eso, ¿no? Entra el Poder Judicial a tallar, y en específico la jurisdicción contenciosa administrativa. Y el administrado lo que hace es, tiene 3 meses, ¿no? Desde que se notifica el acto, para poder plantear una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Y sea el Poder Judicial quien resuelva, analice el acto emitido por la administración y finalmente resuelva si la administración o el administrado tiene la razón o no, ¿no? Entonces, eso por el lado de la revisión, ¿no? De la revisión de un acto administrativo, la revisación administrativa. El segundo tema, ¿no?, que me invitaron a dictar es el tema de la ejecución del acto, que también es un tema bastante interesante. La Constitución Política del Perú, ¿no?, encarga al Estado peruano y por tanto a la administración en sentido estricto hacer efectivo el Estado social y democrático de derecho. Esto lo podemos ver en el artículo 118 de la Constitución. Y obviamente para que la administración pueda hacer efectivo el Estado social y democrático de derecho, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no?, lo puede hacer efectivo en la práctica construyendo hospitales, ¿no? Las normas, la Constitución y las normas le otorgan ciertos privilegios o ciertas prerrogativas en más a la administración. Y dos de ellas son las siguientes, ¿no? La primera es la autotutela. La autotutela es esa prerrogativa o privilegio que tiene la administración por el cual puede exigir de modo inmediato sus derechos y efectos derivados de los actos que emite, de los actos administrativos, sin necesidad de previa declaración judicial de legalidad, de su legalidad y justificación. Esto es lo que se denomina la autotutela declarativa, ¿no?, o ejecutividad, ¿no? Y también, no solamente la administración puede de modo inmediato exigir los efectos de sus actos, ¿no?, sino también que puede imponerlos, ¿no? Puede imponerlos con el empleo incluso de la coacción, ¿no?, de la coerción, ¿no? Y esto es lo que se denomina la ejecución forzosa del acto, también denominada autotutela ejecutiva o ejecutoriedad del acto. En el Perú, estas prerrogativas o privilegios tienen matices, ¿no?, o se han matizado. Estos matices los podemos ver en el artículo 203 a 211 del TUO del EPAG, y más en sentido estricto en el TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, el Decreto Supremo 018/2008. Un segundo privilegio, ¿no?, que tiene la administración pública peruana es que, en virtud a esa ejecutividad o esa virtud ejecutiva de sus actos, tiene como consecuencia el traslado a los administrados del cargo de impugnarlo judicialmente. O sea, el hecho que el administrado sea quien tenga que impugnar el acto de la administración ya es un privilegio en sí para la administración. ¿Y por qué? Porque es más fácil contestar una demanda, ¿no?, que plantearla. Entonces, ese es una segunda prerrogativa que tiene la administración, ¿no?, para poder llevar a la realidad de ese Estado social y democrático de derecho. Entonces, habiendo visto eso y sabiendo de que la ejecución de un acto se enmarca dentro de esta autotutela declarativa y o ejecutiva que tiene la administración pública, vamos a ver en sentido estricto de qué se trata, ¿no?, de qué se trata la ejecución del acto. El artículo 203 del TUO de la LEPAG señala que los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley. Esto es lo que ya habíamos comentado, que se llama autotutela declarativa. Es decir, la administración va a poder
solicitarle al administrado que cumpla con el contenido de su acto, ¿no? De aquello que ha declarado la administración, sin necesidad de que intervenga ningún juez, ¿no? La única forma de que esto no ocurra es que haya una disposición legal expresa, ¿no? Para que la administración no pueda solicitar la ejecución de sus actos. Hay un mandato judicial, por ejemplo, una medida cautelar, ¿no? Que impida que el acto se ejecute, o que el acto esté sometido a una determinada condición o plazo de ejecución. Solo en esos tres supuestos, la administración no podría solicitar que se ejecuten los efectos de sus actos, ¿no? Y si esto no ocurre, es decir, si la administración ya le comunicó al administrado, ya le notificó el acto y el administrado no cumple con el mismo, supongamos de que estamos allá ante un acto firme, lo que tiene como privilegio la administración es esa segunda parte de la autotutela, la tutela ejecutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración puede proceder a ejecutar forzosamente el acto dictado, ¿no? Por sus propios órganos. Incluso en contra de la voluntad del administrado, ¿no? Este artículo 205 expresamente señala lo siguiente, ¿no? Para proceder a ejecutar forzosamente los actos administrativos a través de sus propios órganos competentes o de la policía, la autoridad tiene que cumplir con las siguientes exigencias. ¿Cuáles son? Primero, que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer establecida a favor de la entidad, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que ver para poder obviamente ejecutar forzosamente el acto es qué tipo de obligación contiene respecto del administrado o a favor de la entidad. Una obligación de dar, ¿no? La obligación típica de dar es la multa, ¿no? Si la resolución administrativa del acto administrativo contiene una multa, entonces sí puede ejecutarse forzosamente. Una obligación de no hacer, por ejemplo, le imponen una medida correctiva al administrado de no abrir un local y lo hace, ¿no? En ese caso se puede ejecutar forzosamente esa medida correctiva. Una segunda exigencia es que la prestación sea determinada por escrito de modo claro íntegro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que la obligación que contenga ese acto o la prestación tiene que estar por escrito uno y tiene que estar claramente redactada, ¿no? Hacia el administrado. Una tercera exigencia es que la obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. Esto es lo que ya hemos visto, que el acto administrativo tiene que emitirse a partir de una potestad administrativa que previamente tiene la entidad. Entonces, si la administración tiene esa potestad y emite el acto, entonces también estaría cumpliendo con esta tercera exigencia. Una cuarta exigencia, ¿no? Para poder ejecutar forzosamente el acto, es que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo procedimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración no puede ejecutar el acto sin previamente no iniciar un procedimiento de ejecución coactiva. Y en este inicio del procedimiento de ejecución coactiva, tiene que darle esa oportunidad, que normalmente son los 7 días hábiles, para que el administrado cumpla espontáneamente con su obligación. Y tiene que ponerle expresamente el apercibimiento, ¿no? Si no cumples en este plazo de 7 días, yo voy a trabarte embargo a tus cuentas bancarias, supongamos. Yo, entidad, ejecutor coactivo. Entonces, esa es una cuarta exigencia que coloca la Ley de Procedimiento Administrativo General para poder ejecutar forzosamente un acto, ¿no? Una quinta exigencia es de que no se trate de un acto administrativo que la Constitución o la ley exija la intervención del Poder Judicial para su ejecución. Si estuviéramos ante la presencia de un acto que necesariamente exija la colaboración del Poder Judicial, entonces ahí la administración no podría ejecutarlo directamente. El ejemplo claro es el de cerraje, ¿no? Si la administración, por ejemplo, no quiere entrar a un local para cumplir con una medida y este local al mismo tiempo podría ser un domicilio, ¿no? del administrado,
previamente tiene que solicitarse un desarraigo al Poder Judicial, ¿no? Entonces no podría hacerlo directamente. Si lo hace, podría estar cometiendo el ejecutor coactivo incluso un delito, ¿no? Entonces, en ese caso, si nos encontramos frente a ese acto, tampoco podría ejecutarlo directamente la administración. ¿Cuáles son los medios, no? ¿Qué medios tiene la administración pública para poder ejecutar el acto? Están en el artículo 207 del TUO de la LEPAJ, estos medios de ejecución forzosa. Y son primero la ejecución coactiva, ¿no? Que es la más común. Segundo, la ejecución subsidiaria, ¿no? Esta ejecución subsidiaria se da respecto a actos no personalísimos, ¿no? Si una determinada actuación que se le obliga a un administrado no lo hace, y es un acto no personalísimo, es decir, que no necesariamente tiene que hacerlo ese administrado, sino que podría hacerlo un tercero, entonces lo que puede hacer la administración es hacer que ese tercero realice esa actuación y luego obviamente le cobra y le pasa toda la factura al administrado que estaba obligado primigeniamente. Eso se denomina ejecución subsidiaria. Una tercera forma de ejecutar forzosamente el acto es la multa coercitiva. Esta también es muy usada. ¿Cuál es el concepto de multa coercitiva? Lo que ocurre es que si se notifica un acto a un administrado y este no lo cumple, lo que puede hacer la administración es iniciarle un procedimiento de ejecución coactiva y comenzar a colocar multas pequeñas, ¿no? Y progresivamente se van incrementando día a día, por ejemplo, si es que el administrado no cumple con esa obligación, ¿no? Entonces le van colocando multas diarias que se van incrementando hasta llegar a cierto tope, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de incidir en la conducta del administrador y que cumpla con la obligación, para ya dejar de colocarle multas coercitivas. Estas multas coercitivas, a su vez, también pueden ejecutarse coactivamente, ¿no? O sea, lo que puede hacer la administración es trabar embargo, obviamente iniciando el procedimiento de ejecución coactiva, a las cuentas del administrado para poder cobrarse incluso estas multas coercitivas, ¿no? Y por último, y en realidad es el que menos usado por la administración, es la compulsión sobre las personas, ¿no? ¿Esto cuándo se da? Y es interesante, ¿no? Esta forma de ejecución forzosa. Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, la regla es que se utilice el que menos restricción a la libertad establezca, ¿no? Eso quiere decir que la compulsión sobre las personas tiene que ser el último mecanismo que debe usar la administración para poder ejecutar coactivamente un acto. Además, ¿no? Si fuera necesario ingresar a un domicilio, obviamente tiene que seguirse con el procedimiento de cerraje, que es lo que ya les había comentado, ¿no? La compulsión sobre las personas está en el artículo 211 del TUO de la LEPAJ, ¿no? Y lo que señala es que los actos administrativos que impongan una obligación personalísima, ¿no? De no hacer o soportar, podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en caso que la ley expresamente lo autorice y siempre dentro del respeto de la dignidad y los derechos reconocidos por la Constitución política, ¿no? Entonces estamos hablando que la compulsión sobre las personas solamente puede darse sobre obligaciones personalísimas, es decir, que solamente ese administrado puede realizar de no hacer o soportar, ¿no? Es respecto a algo de no hacer, ¿no? Y es interesante traer a colación esto, ¿no? No sé si nos acordamos, pero en la época de un par de años atrás o casi un año atrás, una de las reglas que se dio para el tema de la pandemia es que si una persona no cumplía con la cuarentena o hacía reuniones en su casa, la policía podía tenerlos retenidos 4 horas, ¿no? En estadios, ¿no? Parados 4 horas, etcétera. En estadios, en lugares abiertos. Y pasadas esas 4 horas, ella los dejaba en libertad, ¿no? Para que puedan ir a sus casas a hacer la cuarentena correspondiente. Entonces, acá traigo a colación, ¿no? Este tema porque justamente esa materia podría encajar en esta forma de ejecución forzosa del acto, ¿no? Que es compulsión de las personas. Sin embargo,
no cumple con un requisito básico. Si bien es una obligación personalísima, porque es no hacer una reunión en tu casa, no cumplía con un requisito básico que era la ley expresa. No había ninguna ley, no hay hasta ahora ninguna ley que autorizara a la Policía Nacional del Perú a poder hacer eso, ¿no? Entonces fue muy cuestionada esta medida, tanto así que tiempo después se derogó, ¿no? Pero es interesante esta forma de ejecutar los actos, ¿no? Finalmente, y creo que con esto ya vamos terminando, es el procedimiento de ejecución coactiva, el procedimiento en sí, ya cómo la administración puede ejecutar el acto en sentido estricto. Este procedimiento usted lo puede encontrar de manera clara en el tubo de la Ley de Ejecución Coactiva, que es el Decreto Supremo 018-2008 JUS, y en su reglamento, que está en el Decreto Supremo 069-2003 EF, ¿no? ¿Y qué es lo que señala estas normas? ¿No? Hay que tener primero conceptos importantes, ¿no?, que hay que tenerlos en mente para un procedimiento de ejecución coactiva. El primero es quién es obligado. ¿Quién es obligado a cumplir con esa obligación, valga la redundancia, del acto administrativo principal? Puede ser toda persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser una asociación indivisa, una sociedad conyugal, una sociedad de hecho y similares, ¿no?, que sean objetos de un procedimiento de ejecución coactiva o de una medida cautelar previa. ¿Quiénes intervienen? Hay dos sujetos principales en un procedimiento de ejecución coactiva, que es el ejecutor coactivo o simplemente ejecutor y el auxiliar coactivo o simplemente auxiliar. El ejecutor coactivo es el funcionario responsable, el principal responsable de un procedimiento de ejecución coactiva. Y el auxiliar coactivo es aquel que tiene la función de colaborar, de coadyuvar con el ejecutor. Finalmente, un concepto también importante es la obligación. ¿Qué se entiende por obligación en el marco de un procedimiento de ejecución coactiva? Es la creencia impaga, que puede ser de naturaleza tributaria o no tributaria. Tributaria, obviamente, si estamos hablando de tema de impuestos, ¿no? Y no tributaria es todo aquello que no es impuesto, ¿no? Una sanción que coloca una municipalidad por un tema de construcción, una sanción que coloca la Autoridad Nacional del Agua, etcétera, etcétera. Entonces, es aquella creencia impaga, es decir, esa multa que no se ha pagado, ¿no?, debidamente actualizada, porque si está en UITs, normalmente lo que señalan las normas es que se paga con la UIT vigente en ese momento, entonces tiene que hacerse una actualización. O también podría ser la ejecución incumplida de una prestación de hacer o no hacer a favor de la administración, proveniente de una relación jurídica de derecho público. Por ejemplo, una prestación de no hacer es no haber construido, ¿no?, en una zona donde solo se admite 10 pisos, haber hecho, por ejemplo, 15, en contra de la autorización que expresamente te dieron. Entonces ahí la administración coactivamente podría ejecutar la obligación, que era una obligación de no hacer, y demoler, ¿no?, ordenar la demolición de esos pisos que están de más, ¿no? El ejecutor coactivo, como ya les había comentado, ¿no?, es el titular del procedimiento y ejerce esta facultad a nombre de la entidad, ¿no?, y lo que realiza son una serie de acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación, obviamente dentro del marco del tubo de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Su cargo es indelegable, ¿no?, y se nombra por concurso público. O sea, tiene que hacerse un concurso público de méritos, ¿no?, para poder elegir a un ejecutor coactivo de una entidad. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser ejecutor coactivo? Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de derechos civiles, tener título de abogado, expedido o revalidado conforme a ley, no haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso, no haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público, o de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causas o faltas laborales graves. Tener conocimiento y experiencia de derecho administrativo y o tributario, y finalmente no tener ninguna otra incompatibilidad señalada en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Por otro lado, el ejecutor coactivo
es quien tiene la función de colaborar, ¿no? Coadyuva al ejecutor en su función principal, que es la ejecución de las obligaciones, ¿no? ¿Qué facultades tiene? Al auxiliar, perdón, se le pueden delegar las siguientes facultades: tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo, elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento de ejecución coactiva, realizar diligencias ordenadas por el ejecutor, suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten, emitir informes pertinentes y dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. Al igual que el ejecutor coactivo, se nombra por concurso público. Los requisitos son parecidos al ejecutor: ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de derechos civiles, acreditar al menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en especialidades tales como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración o su equivalente en semestres. ¿No? Como ven, no es un requisito tan fuerte como el del ejecutor. ¿Cómo va a coadyuvar? Se permite una persona que esté en estudios aún. Un tercer requisito es no haber sido condenado ni haberse procesado por delito doloso, no haber sido destituido de la carrera judicial, Ministerio Público, Administración o entidades privadas por faltas laborales graves, no tener vínculo de parentesco con el ejecutor hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y otras incompatibilidades que pueda tener la ley, ¿no? Con relación ya al procedimiento en sí, ¿no? Y creo que luego con esto ya vamos terminando, se aplica exclusivamente el procedimiento de ejecución coactiva a la ejecución de obligaciones exigibles coactivamente, ¿no? Provenientes de relaciones jurídicas de derecho público. Y se considera una obligación exigible coactivamente, ¿no?, a la establecida mediante acto administrativo debidamente notificado, es decir, ese acto firme tiene que haber sido debidamente notificado y que no haya sido objeto de impugnación, ¿no? Si el acto está impugnado, aún no tiene mérito ejecutivo, ¿no? En vía administrativa dentro de los plazos de ley, ¿no? Y en el caso de sanciones, es decir, obligaciones de dar, vamos a ver que también se suspende, ¿no?, la ejecución cuando se presenta la demanda contenciosa. También serán exigibles en un procedimiento de ejecución coactiva las costas y gastos de la entidad que hubiera incurrido durante la tramitación del procedimiento, ¿no? ¿Qué actos pueden ejecutarse forzosamente, ¿no? Multas administrativas, las demoliciones, que es lo que también les había comentado como ejemplo, clausuras de locales, ¿no? Un local abre sin licencia de funcionamiento, por ejemplo, va a la autoridad y ejecución coactiva y lo clausura. Actos de coerción para el cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificaciones o destrucción de las mismas, y la ejecución de lanzamiento o toma de posesión de un bien necesario para una obra de infraestructura, ¿no? Eso también es interesante. Y se incluye también para las asociaciones público-privadas. Cuando se va a construir una obra de infraestructura, por ejemplo, y la infraestructura y la entidad concesiona a través de las normas de APPs esta obra a un privado, la administración, a través de su órgano de ejecutoría coactiva, en caso invadan, supongamos, la zona donde se va a construir la obra de infraestructura, también puede ejecutar forzosamente el lanzamiento a estas personas, ¿no? Lo que va a ocurrir ahí es que el concesionario, porque ya firmó el contrato de concesión, va a pedir la ayuda a la administración y la administración, a través de su ejecutoría coactiva, va a hacer el lanzamiento a esas personas. Y como ya les había dicho, ¿no?, para poder ejecutar esta obligación exigible coactivamente tiene que iniciarse el procedimiento mediante una resolución de ejecución coactiva, la cual debe contener el mandato de cumplimiento de la obligación exigible. Es decir, el ejecutor coactivo tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cumplir y respecto a qué. Es decir, cuál es la obligación exigible. Además del plazo, además de otorgarle un plazo para poder cumplir con esta obligación, que son 7 días hábiles de notificado la resolución ejecutiva. Y además le debe colocar un apercibimiento. Es decir, que si no lo hacen en esos 7 días, el apercibimiento es que se dicte una medida cautelar o se inicie una ejecución forzosa, en caso de la cautelar ya se haya dictado. No, cuando estamos hablando de una obligación de dar, no
una multa, por ejemplo. El apercibimiento normalmente es trabar embargo a las cuentas bancarias de la persona natural, jurídica, del obligado. Solo se podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando haya sido debidamente notificado y siempre que no se encuentre pendiente el vencimiento del plazo para la interposición de un recurso administrativo y o no se haya presentado el recurso, ¿no? Lo que ya les había dicho. Si es que está en trámite el recurso o está aún dentro de los 15 días hábiles para poder presentar el recurso, en ese momento el acto aún no es ejecutivo, ¿no? Solamente ocurriría si es que se pasa el plazo y no presentan el recurso, entonces el acto ya se vuelve firme y ahí recién puede ejecutarse forzosamente. Además, y creo que con esto ya voy concluyendo, el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no?, puede suspenderse. Hay una serie de causales de suspensión del procedimiento. Esa suspensión la hace el ejecutor, ¿no? Y una de ellas es justamente en las obligaciones de dar la presentación de la demanda contenciosa administrativa. En este caso, cuando un administrado presenta la demanda contenciosa administrativa, el ejecutor coactivo debe suspender el procedimiento de ejecución coactiva, obviamente si es que el administrado le pone en conocimiento con el cargo de presentación de la demanda esta información al ejecutor. Esto se matiza un poco en el caso de Indecopi, por ejemplo, donde no basta la sola presentación de la demanda contenciosa, sino que tiene que presentarse una contracautela, que es una carta fianza. Entonces, recién con la presentación de la demanda y la carta fianza, recién se puede suspender el procedimiento de ejecución coactiva. Pero la regla general es que bastaría con la presentación de la demanda. Por último, este procedimiento de ejecución coactiva puede ser revisado judicialmente, ¿no? La revisión judicial del procedimiento está en el artículo 23 del tubo de la ley del procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Y puede ser sometido este procedimiento a un proceso judicial con el objeto exclusivo de que un juez revise la legalidad del procedimiento. Es decir, si el ejecutor coactivo ha cumplido con todos los pasos previstos en el tubo de la ley de procedimiento de ejecución coactiva, en su reglamento, etcétera, y se ha cumplido con todas las normas y disposiciones previstas para su iniciación y trámite. Entonces, lo que se cuestiona en este proceso judicial de revisión es que ese procedimiento de ejecución coactiva no ha seguido las normas pertinentes, ¿no? Entonces, un juez lo que va a hacer es justamente revisar ello. Entonces, con eso termino con la participación. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias, estimado doctor, por la presentación. En efecto, hay un par de preguntas. La primera de ellas es por parte de Diego Regalado, que nos comenta: doctor, felicitaciones por la ponencia. Mi consulta radica en una duda generada al respecto sobre si en el proceso contencioso administrativo no se tiene la certeza de haber agotado la vía administrativa. La pregunta: ¿el proceso continúa normalmente? Muchas gracias. Sí, mira, cuando nosotros queremos abrir la vía del proceso contencioso administrativo, el tubo de la ley del proceso contencioso administrativo dice que la regla general es agotar la vía administrativa. Esa es la regla general para todo el mundo. La pregunta que surge es cómo agotamos la vía administrativa, ¿no? En el caso que el acto haya sido emitido por un órgano de primera instancia, apelamos y lo emite el superior jerárquico, el acto de segunda instancia, allí podemos dar por agotada la vía administrativa porque ya cumplió con las dos instancias y ese acto que ha causado estado se puede llevar a la jurisdicción contenciosa administrativa. Si es que estamos ante un órgano de instancia única, como el ejemplo que les ponía de SUNEDU, ¿no?, bastaría con ese acto que emite ese órgano de instancia única para agotar la vía administrativa, ¿no? Bien es cierto que tenemos opcionalmente, podemos presentar un recurso de reconsideración, pero es una opción. Si no lo queremos presentar, podemos irnos de frente a la vía contenciosa administrativa, ¿no? ¿Cuándo surgen las dudas? Por ejemplo, la duda se da con el silencio, ¿no? ¿Qué pasa si es que presenté mi recurso de reconsideración en el órgano de instancia única y nunca me respondieron, ¿no? Pasaron los 30 días hábiles, nunca me respondieron. Entonces, ahí se va a surgir la duda si es que puedo o no puedo ir a la
la vía contenciosa. Pero el propio tubo, la ley del proceso contencioso te habilita a que en caso de silencio, porque en este caso sería negativo, tú puedas acudir a la vía contenciosa. En el momento que consideres, ¿no? Porque, en fin, nunca te han respondido aún, ¿no? Eh, no se me ocurre otro caso, pero si es que ustedes ya presentaron la demanda, ¿no? Contenciosa administrativa con esa duda, lo que va a ocurrir es que el juzgado va a calificar la demanda, ¿no? Y obviamente hay que presentarle todas las pruebas pertinentes para que se acredite que se ha agotado la vía administrativa. Si el juzgado considera, obviamente, que esto no ha ocurrido, ahí vamos a tener un problema, ¿no? O sea, en buena cuenta, o en resumen, lo que les digo es, cuando uno presenta una demanda contenciosa administrativa, hay que presentar las pruebas del agotamiento de la vía, ¿no? Si tenemos duda, hay que tratar de agotar la vía administrativa previa. Gracias, doctor. Una siguiente pregunta por parte de Gerson nos comenta: me gustaría saber sobre los efectos del silencio administrativo. La pregunta: ¿podría estos efectos nunca aplicarse pese a que venció el tiempo establecido? A ver si entendí bien. Hay dos tipos de silencio, ¿no? Como todo el mundo sabrá. El silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo positivo es un acto administrativo presunto, ¿no? Porque la propia ley señala que en determinadas situaciones, si la administración no te contesta dentro del plazo legal, se va a entender de que te ha otorgado, te ha dado la conformidad del pedido. O sea, te he dicho sí, por eso se denomina silencio positivo. El silencio administrativo negativo, que es el segundo supuesto de silencio, no es un acto administrativo presunto. ¿Esto qué quiere decir? En realidad no hay un acto en un silencio administrativo negativo. Simplemente lo que hace la ley es, frente a la inactividad de la administración, es decir, presentaste tu solicitud, ya pasó el plazo pertinente y la administración no te responde, pero se ha calificado como silencio negativo esa inactividad, lo que va a ocurrir es que simplemente se te abre la vía, pasado el plazo de 30 días hábiles, para que tú bien impugnes y sea el superior jerárquico que finalmente resuelva lo que no hizo el órgano de primera instancia. O si nos encontramos, por ejemplo, ya para agotar la vía administrativa, se te abre la vía para ir al Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, esto en específico, esto está buscando el artículo 199, aplica también para la etapa recursiva, ¿no? O para los recursos administrativos, ¿no? Y en sentido estricto, el artículo 199 señala lo siguiente, ¿no? Artículo 199.6, ¿no? Y el artículo se denomina efectos del silencio administrativo. El 199.6 señala que en los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Si nos encontramos en un sancionador, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de la sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, no? Supongamos que nos imponen una sanción, ¿no? Nos imponen una multa, ¿no? Nosotros lo que hacemos es presentar un recurso de reconsideración ante el mismo órgano que emitió la sanción. Entonces, ese recurso va a estar sometido a silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mismo órgano que recibió el recurso no resuelve en los 30 días hábiles, se entenderá como que te hubieran dicho que no, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es presentar un recurso de apelación para que sea el superior jerárquico quien resuelva el recurso planteado. Y supongamos que en este segundo supuesto el superior jerárquico tampoco responde, es decir, pasan los 30 días hábiles y el superior tampoco dice nada, ese artículo 199.6 señala que ese segundo silencio sería positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que te están dando la razón. Y por ende, la multa debería, si es que te la pusieron, debería anularse. Entonces, se aplica la regla del doble silencio, ¿no? El segundo silencio en un sancionador se vuelve positivo, ¿no?
Gracias, doctor. Bruno nos comenta, las universidades, al emitir títulos de profesión a nombre de la nación, ¿realizan actos administrativos? Sí, eso es una pregunta bastante interesante y la respuesta es afirmativa, ¿no? Al igual que los colegios profesionales, cuando habilitan a los abogados a ejercer la profesión, están actuando como administración pública. Lo mismo ocurre con las universidades privadas. Obviamente las públicas son administración pública, así que ahí no hay nada que discutir, pero las universidades privadas, cuando emiten el título a nombre de la nación de una profesión, o cuando revalidan un título extranjero, ¿no? Y emiten un nuevo título revalidándolo, están actuando a nombre de la nación, ¿no? Como el mismo título lo dice. Y por lo tanto está ejerciendo potestades públicas la universidad privada en ese punto en específico. Por ende, al actuar potestades administrativas, todo ese marco está sujeto a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, se le pueden aplicar las normas administrativas, incluso a universidades privadas, pero solo en este punto, cuando emiten títulos a nombre de la nación o cuando revalidan títulos extranjeros. Esto es bien interesante porque el INDECOPI ya lo ha analizado, o estaba analizándolo, en el lado de barreras burocráticas, ¿no? Y a la conclusión a la que llega es que sí, que las universidades privadas son administración pública en este punto específico de emisión de títulos a nombre de la nación. Doctor, una siguiente pregunta por Yasmin nos comenta. ¿Las modalidades de ejecución de los actos administrativos considera que merecen alguna modificación? Como les comenté, a mí a veces me causa un poco de estupor el tema de la compulsión de personas, ¿no? Que es una forma de ejecución coactiva, ¿no? Porque la compulsión de las personas implica atentar o afectar un poco la libertad, ¿no? La libertad de locomoción, la libertad de tránsito, etc. Y a veces no sé si la administración está capacitada para ello, ¿no? O sea, para el uso de la fuerza, en buena cuenta, de la fuerza física, ¿no? Pero por el otro lado, sí es cierto que a veces es necesario, ¿no? Entonces, yo creo que la compulsión de las personas no lo eliminaría, pero tal vez sí le pondría o lo regularía un poco más para que sea un poco más clara, para saber qué puede y qué no puede hacer la administración, ¿no? Y a través de qué medios. O sea, trataría de desarrollarlo un poco más para que le quede muy claro tanto a la administración como al ciudadano. Nos comenta Luis Chávez, ¿un centro de inspección técnico vehicular al emitir certificado de inspección técnico vehicular estaría emitiendo un acto administrativo? La regla general, como les comenté, es que un sujeto privado, ¿no? Solamente puede ejercer función pública por delegación y por ley previa. Entonces, lo que habría que ver en este caso de la certificación de inspección técnica vehicular es si esos centros privados tienen delegación administrativa y ley previa. Hasta donde yo he revisado, eso no existe. O sea, lo único que ocurre acá es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la técnica autoritativa, ¿no? Autoriza a determinados centros a que puedan revisar los vehículos y dar la conformidad de que esos vehículos están correctos, ¿no? Entonces, en buena cuenta, aplicando todas estas premisas que les digo, ese certificado no sería un acto administrativo. Gracias, doctor. Y una última pregunta por Manuel Garrido nos comenta. Doctor, buenas noches. Entonces, ¿qué pasa si responden después de los 30 días hábiles y es silencio negativo? ¿Tiene validez? Es una pregunta bastante interesante. Constitucionalmente, ¿no? La administración pública está obligada a responder siempre al administrado y por escrito. Esa es la obligación constitucional que tiene la administración, ¿no? Por ende, esa es la premisa. O sea, siempre la administración debe responder, ¿no? La pregunta es, incluso aunque él pase el plazo, la respuesta yo creo que sí, ¿no? Incluso aunque él pase el plazo para responder los 30 días hábiles, la administración tiene la obligación de responder. El tema es qué pasa si ya los efectos han cambiado, ¿no? Supongamos que ya aplicó el silencio negativo y yo ya me fui
al Poder Judicial y ya presenté mi demanda contenciosa administrativa. En ese caso, como el tema ya está judicializado y a mí se me abrió la puerta para ir por el silencio negativo, la administración así responda por la ley orgánica del Poder Judicial, va a tener que llevar ese pronunciamiento al Poder Judicial. Es decir, va a tener que discutir eso en el proceso contencioso administrativo que ya se abrió, ¿no? Por ende, va a tener que ir conmigo como administrado a discutirlo y que sea el juez quien finalmente lo determine, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que estamos en una etapa previa, ¿no? Supongamos, ¿no? Una autorización, ¿no? Yo solicito una autorización determinada, ¿no? Y esta está sometida a silencio positivo. Pasan los 30 días, no me responden, entonces yo entiendo otorgada esa autorización por silencio positivo, ¿no? Y yo abro mi local porque ya tengo mi autorización. Pero ¿qué pasa si la administración considera de que yo no he cumplido con determinados requisitos y esa autorización ficta que me han dado a través de silencio positivo no se adecua a ley? No es que puedan venir y cerrarme de inmediato. Lo que debe ocurrir es que la administración tiene la obligación de iniciar un procedimiento de nulidad de oficio, ¿no? ¿Nulidad de oficio contra quién? Contra ese acto ficto obtenido por derecho, por silencio administrativo positivo. Entonces, en ese procedimiento de nulidad de oficio, tiene que darme a mí como administrador la posibilidad de poder defenderme y decirle que sí cumplo con los requisitos pertinentes, ¿no? Entonces, en realidad la respuesta va a depender de en qué situación nos encontremos, en realidad. Muchas gracias, estimado doctor, por responder las preguntas y por desarrollar el tema referido al acto administrativo de revisión y ejecución. Esto sería todo por la sesión del día de hoy. Por parte de todo el equipo de BitLawyer, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento y esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, estimado doctor. Hasta luego.